Bueno, hoy seguimos estudiando las características de un cristiano. Amén. Hoy hablaremos acerca de andar en amor, o sea, cómo expresar el amor de Dios en tiempos normales. Amén. ¿Por qué? Porque existe aquel momento en que existen momentos en los que estamos pasando por dificultades, y entonces en esos momentos... Disculpa, estaba preguntando, Lucrecia, el título de Andar en Amor, que creo que... andar en amor en tiempos normales. Vale. Como decía, que hay momentos en los que estamos pasando por problemas, ¿no? O por alguna dificultad, o tenemos un problema con alguien. Entonces es mucho más difícil, ¿no? El practicar el amor de Dios, ¿no? O expresar el amor de Dios a los demás. Entonces, en nuestra introducción veremos que muchos cristianos son derrotados en la vida porque no saben andar en amor, o no saben cómo expresar el amor de Dios. Existe un tipo de amor que es el tipo de amor que Dios tiene, que es el amor ágape. Luego, claro, existen otros tipos de amores, ¿no? Que no son los que vamos a estudiar hoy, ya estudiaremos en otro momento. Pero hoy nos centraremos en estudiar acerca del amor, del tipo del amor de Dios. Entonces, ¿qué es andar en amor? Andar en amor es un modo de vivir, es una forma de vida. Abramos, por favor, 1 Corintios, el capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13. Del versículo 1, leeremos todo el capítulo. Primera Corintios capítulo 13. 13. 1 Corintios 13, versículo 1. Dice así: la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso dice el 1. ¿Continúa el 2? Sí, hasta el 13. Hasta el 13. Sí, si quieres puedes leer hasta el 7 y yo leo el resto. No, puedo leer. ¿Puedes leer todo? Vale. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era del niño. Ahora vemos por espejo,
oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Dice que yo pudiera tener muchas habilidades, muchos dones, talentos, pero dice que hasta podía tener, por ejemplo, dones espirituales, ¿no? Como el don de profecía, podía hablar lenguas angélicas o angelicales. Dice, pero si no tengo amor, sería como un metal ruidoso o un címbalo que resuena. O sea, básicamente está diciendo que sin el amor podemos tener todo, pero no nos sirve de nada. Hasta puedo conocer todos los misterios, cosas escondidas, no secretos de Dios. O sea que uno puede ser ungido y no tener el amor de Dios. Dice que hasta podía sacrificar, o sea, entregar todo lo que yo tengo en beneficio de los pobres. Podía entregar mi cuerpo para ser sacrificado, ser quemado. Pero si yo no tengo amor, no lograría nada con eso. Luego aquí en el versículo 4 expresa las cualidades del amor de Dios. O sea, una persona que está llena del amor de Dios tiene estas cualidades. Dice que el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Perdona que voy a quitar aquí el sonido. Dice, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita. No lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Dice que el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Entonces estas son las características de una persona que está llena del amor de Dios. Amén. O sea que el amor de Dios es una característica que lo poseen los hijos de Dios, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Nosotros amamos al prójimo por causa del amor de Dios en nosotros. No es por causa de nuestro propio esfuerzo. Aunque nosotros nos esforcemos, podemos fallar, podemos fracasar. Pero nosotros tenemos que tener fe en el amor de Dios. Confiar en el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. De alguna manera yo podía decir que somos capaces de amar a las demás personas por causa del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. No lo hacemos porque seamos perfectos, no, es por la gracia que Dios nos ha dado. Es por la gracia de Dios que nosotros tenemos esta capacidad de poder amar a los demás. Amén. Luego dice que, aquí al final del versículo, ¿no? Dice que 3 cosas durarán para siempre. O sea que todo lo demás pasará, pero estas 3 cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Dice que de estas 3, la mayor es el amor. Amén. El amor de Dios
es el mayor de los dones que existen. Yo puedo tener mucha fe, pero si no tengo amor, la fe no funciona. Yo puedo tener esperanza, puedo creer en el futuro, que las cosas cambiarán, que las cosas mejorarán. Pero si no tengo el amor de Dios en mi corazón, es en vano. Entonces el mayor don que nosotros podemos tener en nuestra vida es el amor de Dios. Amén. Andar en amor también es perdonar. Y existe un peligro en no perdonar. ¿Qué es perdonar? El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión que nosotros tomamos. A mí me gusta mucho un ejemplo que vamos a leer ahora, que está en San Mateo, capítulo 18, del versículo 21 al 35. Mateo 18, San Mateo capítulo 18, el versículo 21 al 35. Yo voy a leer. Dice así. Luego Pedro se... Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el hombre sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Bueno, vemos aquí en esta historia lo que ha ocurrido. Había un rey y este rey
es Jesús, porque él hace la comparación de esta historia con el reino del cielo. Entonces, ¿quién es el rey del cielo? Es el Señor Jesucristo. A mí me gusta la comparativa que Jesús hace porque él compara el perdón con una deuda. O sea, lo mismo ocurre cuando nosotros le perdonamos a alguien. Si alguien ha fallado contra nosotros, esta persona tiene una deuda para con nosotros. ¿Vale? Cuando perdonamos a esta persona, le estamos perdonando la deuda. Estamos haciendo que esta persona esté libre de deudas. Pero si nosotros no perdonamos las faltas de nuestros hermanos o de alguien que nos ha hecho daño, entonces esta persona es como si estuviera una deuda para con nosotros. Dice que si nosotros no le perdonamos esta deuda a esta persona, Dios tampoco nos perdonará nuestras deudas. De alguna manera Dios está reflejando que todos nosotros somos imperfectos, que todos nosotros estamos en deuda para con Él. Si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos puede perdonar. Pero si perdonamos, Él nos perdona. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no perdonamos? Dios, Él nos pone en la cárcel. Así como ha ocurrido en esta historia. Esa persona que debía millones de monedas de plata, el rey le perdonó. Pero él no quiso perdonar a otra persona que le debía unas pocas monedas de plata. Eso ocurre con nosotros. Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y muchas veces si alguien falla, alguien comete algo, ¿no? Una falta en contra de nosotros, nos negamos a perdonar a esa persona. Entonces tenemos que perdonar. Amén. Muchas veces decimos, no, pastor, pero yo no siento perdonar porque lo que me ha hecho esta persona es muy grave. Pero Cristo te ha perdonado. Él me ha perdonado a mí. Entonces nosotros debemos de perdonar a las demás personas. Porque si no, quedaremos en manos de atormentadores. Cuando no perdonamos, somos atormentados por demonios. Cuando perdonamos a alguien, le estamos haciendo un favor a nosotros mismos y no a la otra persona. Amén. Entonces decidamos perdonar. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión que nosotros tomamos. Andar en amor también es no involucrarnos en contiendas, en peleas, discusiones, etc. Abramos Santiago capítulo 3, el versículo 13. Santiago 3:13. Hola Junior, no sé si lo tienes ahí, ¿quieres leer? Santiago capítulo 3, el versículo 13. Bueno, a ver, aquí lo tengo. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Amén. Si nosotros entendemos los caminos de Dios, debemos de andar de acuerdo a la bondad de Dios. Demostrar la bondad de Dios a los demás. Él ha sido bondadoso para con nosotros. Tenemos que practicar estas mismas obras de bondad para con los demás. Además,
Santiago dice que esto es un acto de sabiduría. Cuando practicamos la bondad para con otras personas, eso se considera, a los ojos de Dios es considerado que somos sabios. Amén. Otra de las cosas que también es el andar en amor es el no señalar los defectos de los demás. San Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. ¿Lo tienes, Herminia? ¿Quieres leer? San Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 5. Del versículo 1 al 5. sí, dice así: el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. No deis lo santo Sí. a los perros. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedajen. Amén. Dice que no juzguemos a los demás. El juzgar es señalar los defectos de los demás. Entonces es importante que nos analicemos a nosotros mismos, que no señalemos los defectos de los demás, que no juzguemos. Amén. Antes de juzgar, antes de señalar los defectos de las demás personas, es mejor orar por los demás. Proverbios capítulo 17, el versículo 9. Proverbios 17, verso 9. Dice: cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos.